Bueno, continuamos con el tema 2. Vamos a tratar el punto 2.6 que habla de higiene alimentaria y conservación de los alimentos. Este es un ejemplo de la cadena alimentaria que tiene cuatro fases principales, una relacionada con la producción, que incluye lo que se produce tanto en granjas como en ganadería o como a través de piscifactorías. Luego tenemos la industria alimentaria, que lo que hace es manipular estos productos de primer orden para convertirlos en otros productos o empaquetarlos. Una vez que tenemos el producto empaquetado, lo podemos vender y para ello tenemos que llevarlo al punto de venta y probablemente almacenarlo en el mismo hasta que sea vendido. Y por último, la parte de los consumidores, lo que hacemos nosotros con el producto desde que lo compramos hasta que nos lo comemos. Por tanto, la cadena alimentaria incluye todos los procesos que van desde la producción del alimento hasta que lo ingerimos, incluyendo la manipulación de los mismos que hacemos en casa. ¿Vale? Producción, envasado, almacenamiento y transporte y comercialización y consumo, podríamos decir. Vale, ¿qué pasa en la producción y el envasado? Hemos visto que es la parte que incluye la producción en granjas, tanto de animales y vegetales como en piscifactorías, y en estas etapas es donde se suelen aplicar los métodos de conservación. Pensar, por ejemplo, en las aceitunas. Las aceitunas no se comen directamente del árbol. Primero, en primer lugar, lo ponemos en salmuera, por un lado para que estén más tiernas, pero también para que se conserven mejor. Luego tenemos que tener en cuenta que los utensilios, las superficies en las que manipulemos los alimentos tienen que estar limpias. Y también que las personas que trabajan en la industria alimentaria, las que manipulan los alimentos, tienen que llevar una ropa especial. Esta ropa incluye algo que les cubre la cabeza para que no caiga el pelo sobre la comida. Guantes, ropa protectora, calzado especial. Y además estas mismas personas tienen que informar y están obligados por ley a informar si tienen algún tipo de enfermedad que pueda transmitirse a través de la comida. ¿Vale? En esos días no pueden trabajar porque pueden contaminar con sus bacterias o con su infección los productos con los que trabajan. Bien, esto de producción envasado pasamos al transporte y almacenamiento. ¿Vale? Vemos que incluye pues lo que dice aquí la distribución, la manipulación en los puntos de venta y el transporte y el almacenamiento en los propios puntos de venta. Es muy importante durante esta fase mantener las condiciones de temperatura y humedad y aislamiento adecuadas, lo que hace que se conserven mejor los alimentos que se están transportando, almacenando, manipulando. ¿Vale? El pescado se suele almacenar en bandejas con hielo, la carne se suele colgar y evitar que esté en contacto con ninguna superficie, y la leche suele viajar en camiones frigoríficos como el que estáis viendo, que seguro que suena de haberlo visto en alguna carretera. Seguimos con la comercialización. ¿Qué pasa en los puntos de venta? Pues en esos puntos las personas que trabajan con alimentos frescos, por ejemplo, si vais a un supermercado, en la frutería o en la carnicería, las personas que trabajan allí deben de usar pues, muy parecido a lo que tienen que usar las personas que trabajan en fábricas de productos alimenticios. Gorro, ropa protectora, guantes, ¿vale? Si os fijáis, la próxima vez que veáis en el supermercado veréis que todas las personas que trabajan con alimentos frescos llevan esta indumentaria propia. Y luego el lugar donde se almacena el alimento tiene que estar limpio y protegido de insectos y otros animales. ¿Vale? Aquí tenemos un par de fotos de panaderías donde vemos el pan que está en superficies muy limpias para que se vea claro que no hay ningún tipo de insecto y también lo limpias que se presentan las tartas. Y por último, tenemos que encontrar en la etiqueta del producto que compramos una garantía de que ha tenido las condiciones higiénicas exigidas. ¿Y cómo tratamos los productos alimentarios en casa? Vamos a hablar, por un lado, cómo comprar, cómo almacenar y luego cómo preparar el alimento. Cuando vamos a comprar tenemos que pensar que tiene más sentido comprar los alimentos refrigerados al final. Si voy a estar una hora en el supermercado y compro un paquete de helado congelado, cuando meta el paquete en el coche o llegue a casa, ese helado va a estar hecho batido.
Es importante dejar los alimentos refrigerados y congelados para el final. Luego tenemos que mirar la fecha de caducidad de los alimentos que vamos a comprar. No vaya a ser que compremos cosas que van a caducar muy pronto o antes de lo que pensamos comer. Y por último, hay que hacer una serie de comprobaciones sencillas. Pues si un alimento que lo cojo de una nevera, tengo que asegurarme que está frío, porque el distribuidor, la tienda, puede haber roto la cadena del frío y puede que el alimento esté malo. Si voy a coger un alimento congelado, que esté duro, ¿vale? Todo cuando se congela se pone duro. Entonces es importante que cuando cogemos algo del congelador tenga una textura típica de un producto congelado. Y por último, si compramos productos enlatados, evitar latas abolladas. Una lata abollada puede significar que tiene botulismo, ¿vale? Hemos visto que el botulismo es bastante peligroso, así que una lata abollada debe de estar fuera de nuestro carro de la compra. Luego, luego los alimentos refrigerados y congelados tenemos que guardarlos rápido, ¿vale? No vale irse a la compra, comprar helado congelado, irnos a tomar un café con unos amigos y luego ya llegar a casa que ya no tenemos helado, tenemos, como hemos dicho, batido. Cuando almacenamos el alimento, es importante que lo que viene refrigerado esté por debajo de los 4 grados y lo que viene congelado por debajo de los 18. Luego no hay que recongelar alimentos. Si hemos descongelado un producto, hay que consumirlo o cocinarlo y no lo podemos volver a congelar, ¿vale? Porque entonces ya la congelación no sirve de nada. Y luego hay que separar los alimentos crudos y los cocidos. Son diferentes las bacterias que afectan a unos y otros, y ponerse en contacto puede hacer que se estropeen unos alimentos que deberían de conservarse durante más tiempo. Y luego cuando preparamos el alimento, lo fundamental es que hay que lavarse las manos siempre que vayamos a comer algo o a tocar algo de comida. Y también, por supuesto, los instrumentos que vamos a usar. Luego no toser ni estornudar encima de los alimentos. Y no usar los mismos alimentos para alimentos crudos que para alimentos cocinados. En la línea que os comentaba antes, hay diferentes bacterias en unos y otros, y si las ponemos en contacto podemos provocar que se multipliquen y que nos puedan llegar a causar un problema. Y luego la fruta es importante lavarla o pelarla antes de comerla porque ayudamos a quitar trazas, pequeñas cantidades de pesticida o de agentes químicos que puede haber en la piel. Y por último, evitar comer carnes y pescados crudos. Hay que cocinar bien la carne y cocinar bien el pescado, así nos ahorramos el anisakis, la triquinosis y estos parásitos que hemos visto que vienen en la comida cruda. Y por último, no dejar más de 2 horas de que hemos preparado la comida hasta comérnosla, y si no nos la vamos a comer en 2 horas, refrigerarla. Bien, y luego, ¿qué nos dicen las etiquetas? ¿Qué información nos tienen que dar las empresas sobre los productos que nos venden? Pues nos tienen que dar la marca comercial y el nombre del producto, nos tienen que dar la información del fabricante, el lote, ¿vale? El lote es el conjunto de productos que se han hecho en condiciones muy similares y que ayudan a identificar cuando hay algún tipo de problema en la producción del alimento. Entonces, si nosotros tenemos indigestión por comer algo, cuando llamemos a la empresa o informemos de la intoxicación, comprueban que el lote en el que viene nuestro producto está correcto o no. También el volumen y el peso neto. Peso neto es el peso sin recipiente, ¿vale? Neto es directamente la cantidad de producto que tenemos. La lista de ingredientes, muy interesante, leer siempre qué ingredientes llevan las cosas. No podemos encontrar carne picada que lleva arroz, o como hemos visto en el laboratorio, embutido o productos del cerdo que contienen almidón, que es un producto vegetal. Para saber bien lo que comemos hay que leer la lista de ingredientes. Luego la fecha de consumo. Hay que diferenciar entre la fecha de caducidad, que es a partir de esa fecha el producto puede estar en mal estado y nos puede provocar algún tipo de enfermedad alimentaria, y otra cosa es el consumo preferente. El consumo preferente no quiere decir que se ponga malo, sino que ya no tiene la misma calidad, las mismas condiciones organolépticas de sabor, olor, textura que tenía cuando lo compramos o como estaba diseñado. Entonces, si comemos una cosa fuera del consumo preferente, no va a estar tan rica como si la comemos antes. Pero si la comemos después de la fecha de caducidad, puede estar mala y puede tener problemas para nuestra salud. Y luego también vendrán las condiciones de conservación y el modo de empleo. Una especie
instrucciones sobre cómo tenemos que manipular este producto. Bien, vamos a hablar ahora de la conservación de los alimentos. La conservación de los alimentos, como hemos visto antes, los alimentos, cuando están expuestos al medio ambiente, están en contacto con microorganismos, bacterias, hongos, levaduras, y estos microorganismos pueden provocar que el alimento se estropee, pase a estar en mal estado. Y si nos comemos esos alimentos en mal estado, podemos tener intoxicaciones, pueden saber diferente a como deberían, o no estar tan ricos como deberían, pueden tener menos nutrientes. Entonces, conservar un alimento supone impedir que los microorganismos alteren sus características, aspecto, olor, sabor, para prolongar el tiempo durante el cual es apto para el consumo. Es decir, conservar un alimento hace que lo podamos comer más tarde de lo que haríamos si no hubiera conservación. ¿Vale? Volvemos al mismo esquema. Los alimentos en contacto con microorganismos se estropean, pero a través de la conservación de los alimentos evitamos el contacto con microorganismos. Y estos métodos de conservación pueden ser el calor, el frío o los conservantes. Vamos a ver cada uno. La conservación en frío. Se habla de refrigeración cuando estamos entre los 0 y los 4 grados y de congelación por debajo de los 18 grados. A bajas temperaturas lo que conseguimos es que se disminuya mucho la reproducción de los microorganismos. Eso quiere decir que un alimento refrigerado también se estropea y un alimento congelado también se estropea, pero gracias a la baja temperatura conseguimos que la velocidad de generación, la velocidad a la que se estropea, sea menor. ¿Qué hacemos con el calor? Tenemos dos procesos. La esterilización, que usa temperaturas por encima de los 100 grados y puede estropear las propiedades organolépticas, es decir, el sabor, el color, la textura del producto, o la pasteurización, que dio lugar a menos de 100 grados, es menos eficiente, pero mantiene mejor las propiedades de los alimentos. ¿Vale? Esterilización es cuando calentamos un producto 2 o 3 segundos a unos 135 grados centígrados y de este modo conseguimos destruir los microorganismos. Y la pasteurización es cuando se calienta durante un corto periodo de tiempo el alimento a 65 o 75 grados. Y de este modo eliminamos solo algunos de los alimentos. Como decíamos, la pasteurización es menos eficiente, pero mantiene mejor las propiedades de los alimentos. Por eso es la que más se usa en la leche, por cierto. Y luego hay un tercer tipo que es la deshidratación. Lo que conseguimos con la deshidratación es eliminar el agua presente en un producto usando calor. Y de este modo puede convertirse o bien en polvo, como las sopas instantáneas, o bien en leches evaporadas o extractos de carne o líquidos concentrados cuando no eliminamos el 100% del agua, sino que dejamos una parte. ¿Y esto por qué nos sirve? Porque al eliminar el agua impedimos que los microorganismos se reproduzcan. Vemos que el agua es un elemento vital para la vida. Si no hay agua, no puede haber vida. Bueno, vamos a ver ahora la conservación de los alimentos usando conservantes. ¿Vale? Hay algunos conservantes que se pueden considerar tradicionales, como el azúcar, la sal, el vinagre o el humo, y otros que han aparecido en los últimos años, que son los aditivos químicos artificiales. Los conservantes son sustancias que impiden el desarrollo de los microorganismos. Aunque os parezca mentira, el azúcar evita que la fruta sea contaminada por diferentes bacterias, es una forma de conservar la fruta. La sal, por ejemplo, en los salazones de las anchoas o las salmueras de las aceitunas. El vinagre en los encurtidos, como los pepinillos. O el humo, que lo más tradicional es el salmón ahumado, ¿vale? Y también tenemos una serie de aditivos químicos de los que vamos a hablar a continuación. ¿Vale? Vemos que los aditivos químicos son una serie de sustancias que se añaden a los alimentos para conservar su sabor, su olor, su calor, su color, etc. Y modifican las características del alimento o mejoran su conservación. Dentro de esta lista tenemos los colorantes, que lo que hacen es añadir color al producto alimentario para hacerlo más atrayente, pero que no aportan nada nutricionalmente, ¿vale? Por ejemplo, la cúrcuma
es muy típica para añadir color amarillo. Muy típica mirar en las sopas de sobre que suelen tener cúrcuma para que parezca que son mucho más amarillas de lo que realmente son. Luego tenemos los conservantes propiamente dichos, conservantes químicos que impiden el crecimiento de microorganismos y retrasan la alteración de los alimentos. Un ejemplo, el ácido sórbico. Luego tenemos los antioxidantes. Impiden la oxidación de los alimentos. Para que os deis una idea, vosotros habéis visto seguro carne picada cuando está recién picada, que está muy rojita, y cuando pasan unos días coge un tono marrón un poco más feo y menos apetecible. En realidad en los dos casos está bien, a no ser que la carne más marroncita huela fatal. Pero lo que le ha pasado a la carne es que se ha oxidado y gracias a los oxidantes se consigue mantener el color rojo típico de la carne picada. Luego tenemos agentes de textura. Agentes de textura lo que hacen es modificar la consistencia de los alimentos. Hacen que sean o más espesos o menos espesos, más duros. Entonces un ejemplo de este tipo de productos químicos es el alginato. Y por último los potenciadores del sabor. Son sustancias químicas que no tienen sabor por sí mismas, pero que contribuyen a realzar el sabor del alimento que vamos a consumir. Y el ejemplo más típico es el glutamato, ¿vale? Que está presente en una sensación y en carnes y en muchos snacks y da una sensación de lleno de sabor en la boca que en realidad pues no sabe a nada.